Hoy nos vamos a sumergir en el origen de una leyenda. Pero no una leyenda cualquiera, ¿eh? Es la historia de un ser que en teoría nunca debió existir. Un ser que no nació de un pacto, sino de algo mucho más profundo, un silencio compartido. Es el mito de una mente tan perfecta que casi destruye la realidad por completo. Y esta frase lo es todo. Para entenderlo, imaginemos la escena. Por un lado, un dios que es pura emoción, pero que está condenado a no poder expresarla, a un silencio absoluto. Y por el otro, un dragón, que es la encarnación del saber ancestral, pero con la maldición de tener que escucharlo todo. ¿Qué pasa cuando estos dos opuestos colisionan? Pues de esa fractura, de ese choque cósmico, no nace una criatura. No, nace algo mucho más extraño. Una idea con voluntad propia. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, a lo que hay que pillar sí o sí para entender a Caera. Ojo, porque Caera no es un personaje al uso, no es una heroína ni una villana, es la lógica pura hecha carne. Una conciencia que no venía a aprender de nuestro mundo. ¿Qué va? Venía a medirlo, a juzgarlo, a compararlo con su propia perfección interna. No era alguien que hacía preguntas, es que ella en sí misma era la pregunta. Fijaos en esta cronología porque es alucinante. El primer día aparece de la nada, ya formada. A la semana, a los 7 días, ya está refutando el trabajo de toda una vida del archimago. Y para el día 19, destroza el orgullo de un aprendiz con una sola palabra. Es que, en menos de 3 semanas, pasó de no existir a desmontar los cimientos del saber de su mundo. No aprendía como nosotros, no. Ella deconstruía. No era una niña, era un auténtico huracán intelectual que vino a poner la realidad contra las cuerdas. Claro. La pregunta es inevitable. ¿Cómo reacciona un mundo lleno de fallos, de imperfecciones, ante una mente que es perfecta? Pues aquí, justo aquí, es donde empieza el lío de verdad. Porque Caera no necesitaba espadas ni ejércitos. Su arma era mucho más peligrosa. Su propia lógica. Una herramienta afiladísima con la que se dedicó a desmantelar la realidad. Y su método era de una simpleza brutal. Se plantaba delante de los mayores genios de la época. Y no les soltaba un discurso complicadísimo. No. Les hacía una sola pregunta. Una pregunta, pero la pregunta correcta. Una que no atacaba directamente sus teorías, sino que iluminaba esa pequeña grieta en los cimientos. Y claro, al verla, eran ellos mismos los que, desolados, tenían que derribar el trabajo de toda una vida. Hasta un rey intentó aprovecharse de su mente. Le hizo una oferta muy tentadora. Caera, diséñame un imperio perfecto, una sociedad gobernada por la lógica pura. Pero la respuesta de ella fue una bofetada de realidad. Y es que expuso una verdad fundamental. Un mundo perfecto, un mundo lógico, puede ser un paraíso para una mente como la suya, pero es una cárcel para el corazón humano. Donde el rey veía orden y progreso, ella vio simple y llanamente el fin del libre albedrío. Pero claro, toda fortaleza tiene un punto débil, ¿no? ¿Qué ocurre cuando esa lógica perfecta, esa mente implacable, se choca de frente con una verdad que no se puede discutir? Este es el gran punto de inflexión en su historia. Porque Caera, que podía desarmar cualquier sistema o teoría, de repente se encuentra con verdades que no necesitan argumentos, simplemente son. Y lo más irónico de todo es que sus mayores adversarios no fueron ni grandes magos ni reyes poderosos, no, fueron un niño y un borracho. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sus verdades no nacían de la lógica, sino de la pura experiencia. La definición que da el niño del tiempo es que es irrefutable porque es real para él. ¿Y el borracho? El borracho va un paso más allá y desmonta el debate entero. Para él, la verdad no es un premio, a veces es solo un consuelo para no estar a solas con tus pensamientos. Y justo ahí, el borracho le lanza un dardo envenenado. Una pregunta que no va a su lógica, va directa a su humanidad. Es la primera vez que Caera se enfrenta de verdad al vacío que dejan sus victorias. Porque, ¿de qué sirve tener siempre la razón, si cuando todo acaba, la razón es lo único que te acompaña en la soledad? Y esto la lleva a un ejercicio mental increíble, la llamada dialéctica invertida. Las reglas son simples pero demoledoras. Primero, presentas tu argumento más sólido. Caera, por ejemplo, defiende que el caos es el motor del progreso. Pero luego, en la segunda ronda, tienes que hacer lo impensable. Usar toda tu inteligencia para refutar tu propio argumento. Y lo hace. De forma brillante argumenta que el caos no es más que un nombre bonito para la irresponsabilidad. Al hacer esto, descubre algo crucial, que la verdad no es un castillo que hay que conquistar. Es más bien una danza entre diferentes puntos de vista. Y justo cuando Caera empieza a asimilar estas nuevas ideas, a entender que la verdad es compleja, aparece su némesis, su verdadero antagonista. Y no es otro rey ni otro mago. Es Zainox, una entidad que es básicamente su reflejo en un espejo oscuro. Es lo que ella misma podría haber llegado a ser, lógica pura, ¿sí?
pero vaciada de todo propósito, de todo significado. A ver, es muy importante que entendamos bien qué es Thanos. No es el típico malo de la historia. No es malvado. Es un vacío consciente. Su poder no reside en conquistar, sino en disolver. Su objetivo es convencer al universo de que nada importa. Y su arma, para colmo, es la misma que la de Gaera, la lógica. Pero la usa para tejer una red de apatía tan perfecta, tan irrefutable, que simplemente disuelve las ganas de existir. Lo que viene después es ni más ni menos que un debate a escala cósmica, un duelo intelectual por el alma del universo. Thanos lo pone sobre la mesa cada ideal fallido, cada héroe olvidado, como prueba de que nada tiene sentido. Pero Gaera contraataca. Coge cada uno de esos fracasos y le da la vuelta, no como un final, sino como un paso necesario, aunque doloroso, hacia algo mejor. Es, en el fondo, la batalla definitiva entre la desesperanza y la perspectiva. Y aquí es donde Thanos revela su naturaleza más aterradora. Porque para él, Gaera ni siquiera es una enemiga a la que derrotar. Es ruido. Nada más, una pequeña interferencia, una anomalía sin importancia en el inmenso y silencioso océano de la nada que él personifica. Es el desprecio más absoluto que existe, el de la indiferencia cósmica. Y entonces Gaera hace su jugada maestra, o al menos lo que ella cree que es su jugada maestra. En un despliegue de lógica pura, no intenta encerrar a Thanos, lo libera. Su razonamiento es impecable sobre el papel. Si el nihilismo se alimenta de la lucha, el arma definitiva contra ella es la indiferencia. Al declararlo libre, lo declara también irrelevante y, por tanto, impotente. Un movimiento genial, pero con un error de cálculo fatal. Subestimó lo contagioso que puede llegar a ser el vacío. Por un momento, Gaera cree que ha ganado. Ha vencido a la nada con su propia arma. Pero el silencio que cae sobre el mundo tras su victoria no es un silencio de paz. Es un silencio pesado, denso, el silencio de un vacío que empieza a expandirse sin control. Y es justo aquí donde la historia nos va a mostrar el terrible precio de su lógica. Porque Thanos no trae fuego ni destrucción. Su apocalipsis es mucho más sutil y terrorífico. Desata la apatía. Primero, la fe se evapora. La gente no deja de rezar por rabia, sino por olvido. Luego los lazos se disuelven. El amor, la familia, todo se deshace sin dramas ni tristezas. Simplemente deja de importar. La risa muere, el arte se convierte en un gesto mecánico. Y finalmente el propósito desaparece. El mundo no muere con un grito. Se apaga con un bostezo. Y este es el verdadero castigo para Gaera. Thanos no la destruye. Hace algo mucho más cruel. La paraliza, la congela en el tiempo y la obliga a ser la única espectadora consciente de este final silencioso. La ironía es brutal. La mente más brillante del universo, la que creía haber salvado al mundo, es condenada a observar eternamente cómo ese mismo mundo se ahoga en la apatía que ella, sin saberlo, ayudó a liberar. Y entonces Thanos le da la lección final. La verdad que la lógica impecable de Gaera jamás pudo computar. El miedo. Esa emoción que ella siempre vio como un error, como algo irracional. Resulta que no solo es una debilidad, también es una brújula, un sistema de alarma. Sin él, estaba completamente ciega ante un abismo con el que no se puede razonar, solo se puede sentir. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, a veces, queda una pequeña chispa. Un antiguo poder, el héroe Zagral, consigue liberarla. Y con esa libertad, Gaera por fin lo comprende todo. Su gran fracaso no fue un error de cálculo, no fue un fallo en su lógica, fue un error de soledad. Intentó enfrentarse sola al vacío, cuando lo que de verdad necesitaba era la fuerza de los demás. Y de esa derrota, de ese entendimiento, renace. Y su misión, claro, cambia por completo. Ahora entiende que a un enemigo como Thanos no se le puede ganar en un debate. Hay que sobrevivirlo. Se da cuenta de que un mundo hecho pedazos no se pega con la frialdad de la lógica, sino con el calor y el pegamento de las historias. Así que su nuevo propósito ya no es ser la pregunta ni la respuesta. Ahora es ser la cronista. Su misión es encontrar a esos héroes olvidados, desempolvar sus leyendas para recordarle al mundo por qué, a pesar de todo, merece la pena seguir luchando. Y la historia nos deja ahí, suspendidos en el aire, con una pregunta que va mucho más allá de este mito y que nos toca muy de cerca. Cuando la lógica se demuestra inútil, cuando los argumentos más brillantes se estrellan contra el abismo de la indiferencia, ¿es la historia, es nuestra memoria compartida lo único que nos queda para salvarnos? Hoy vamos a explorar la historia de Gaera, y es una historia fascinante, porque hablamos de un ser de lógica perfecta, absoluta, nacido en un mundo que irónicamente sobrevive gracias a todo lo contrario, a sus imperfecciones. Imaginaos, una mente diseñada para ser la respuesta definitiva, justo en un lugar donde lo único que de verdad importa son las preguntas. Y todo arranca con esta frase, fijaos, no con una gran profecía ni con un plan divino, no, con un accidente.
El origen de nuestra protagonista no es un milagro que se celebra, sino más bien una anomalía, una especie de fractura en el tejido de la realidad que sencillamente nunca debió haber ocurrido. Y claro, aquí es donde llegamos a la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Y si ese error fuera en realidad la respuesta? ¿Qué pasa si la imperfección no es un fallo del sistema, sino su característica más esencial? Esta idea, esta simple pregunta, va a ser el motor de todo el viaje de Caera. Venga, pues vamos al principio de todo. A su nacimiento, que, ojo, no fue una bendición, fue más bien una contención. Ahora veremos cómo esta mente, tan impecable, tan distante, choca por primera vez con el mundo real. Es que su origen ya es una paradoja en sí mismo. A ver, no la creó un dios, ni la engendró un dragón, no. Ella simplemente surgió, emergió de un pacto imposible entre el silencio de un dios y el saber prohibido de un dragón. O sea que Caera nació siendo desde el minuto 1 una auténtica contradicción cósmica. Y fijaos qué fuerte, porque con estas palabras, que las pronuncia a los poquísimos días de existir, Caera ya define su identidad. Deja claro que no es una diosa, tampoco un monstruo. Es un desafío intelectual andante. Su propósito no es gobernar, no es destruir, es simplemente cuestionarlo todo. Y vaya si lo demuestra. Y rápido además. Su mente es como un motor lógico que no para, imparable. Donde cualquiera ve tradición, ella ve fallos de base. Donde hay fe, ella encuentra variables que nadie había considerado. Para Caera, el mundo no es ningún misterio. Es un sistema lleno de errores que, simple y llanamente, tienen que ser corregidos. Pero claro, aquí viene la clásica pregunta. ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto que sencillamente no se mueve? Pues justo ahí es donde empiezan a aparecer las primeras grietas en su visión perfecta del mundo. Y este es su primer gran obstáculo. De repente se enfrenta a dos oponentes que, no juegan con sus reglas. Es que la lógica del niño no es que sea incorrecta, es experiencial, es vivida. Y la del borracho es que ni siquiera busca tener razón. Los dos le plantan delante verdades que no se basan en la lógica, sino en la pura y dura existencia. Y contra eso, pues su intelecto no tiene armas. Se queda en blanco. Y aquí llega el punto de inflexión. Es el archimago Malduin el que le da la lección que va a cambiar su camino para siempre. Le explica que hay verdades que no luchan, que no necesitan debate, simplemente existen. Y es justo en ese momento cuando Caera se da cuenta de algo crucial. Una cosa es comprender el mundo y otra muy distinta es tener la razón sobre él. Claro, esta revelación la pone en un camino totalmente nuevo. Un camino que la va a llevar a enfrentarse no a un enemigo de carne y hueso, no, sino a algo mucho peor, a la encarnación más aterradora de su propia filosofía, al vacío lógico. Vamos a hablar de Thanox. Y es que no es un villano al uso, para nada. No busca poder ni conquistar nada. Es algo infinitamente más peligroso. Es una idea. Thanos es la conciencia que surge cuando a la lógica le quitas todo propósito, todo sentimiento, y solo queda la pregunta, ¿y si en realidad nada de esto importa? Él no ataca, simplemente expone el vacío que hay debajo de todo. Esa es su filosofía, en esencia. Es la conclusión lógica, ¿no?, de un universo sin un significado de base. Thanos es básicamente el final del camino para una mente como la de Caera al principio. Una mente que solo valora la razón pura y que considera todo lo demás, el amor, la moral, como simple ruido. Es ni más ni menos que el espejo oscuro de la propia Caera. Y claro, en su primer encuentro, Caera es derrotada, completamente. Pero ojo, no es una derrota de poder ni de inteligencia. Es una derrota conceptual. Es de esas en las que tus mejores armas de repente se vuelven totalmente inútiles. El veredicto de Thanox es tremendo. Y además es una paradoja. Él le explica que no ha sido derrotada por el miedo, sino precisamente por la falta de él. A ver si me explico. Caera nunca ha sentido miedo, así que no tiene ni idea de cómo luchar contra un enemigo que no lo usa como arma. Su mayor fortaleza, su confianza ciega en la lógica, se convierte en la grieta perfecta que Thanox explota, porque al final no se puede razonar con la nada. Y mientras Caera está ahí, paralizada, congelada en el tiempo por su propia magia que se ha vuelto contra ella, el mundo, poco a poco, se apaga. Pero no con fuego ni explosiones, no, se apaga con silencio. Thanox no destruye nada, solo convence al mundo de que nada merece ser salvado. El amor, la fe, el arte, el saber, todo se va disolviendo en una apatía total, en una paz terrible, vacía. Pausa de 4 segundos. Y este es el resultado. Un silencio absoluto. Un mundo que técnicamente sigue respirando, pero que ha perdido por completo su alma.
La victoria definitiva de Thanos no fue una conquista, fue una simple anulación. Borrarlo todo. Pero, justo en medio de ese colapso silencioso, una voz del pasado interviene. Es el antiguo héroe Zagral, y le ofrece la clave, la pieza que faltaba, que va a marcar el inicio de su renacimiento. Su mensaje es claro: comprenderlo todo ya no es suficiente, se necesita algo más. Y es con esta nueva perspectiva que Keera por fin se levanta. Su transformación no viene de un nuevo y brillante argumento lógico, no, nace de la pérdida, del dolor y de entender por fin qué es lo que de verdad sostiene al mundo. Aquí está el cambio fundamental, el giro de 180 grados. Su nueva misión ya no es ganar debates, no es tener razón en solitario. Ahora se trata de encontrar aliados y reconstruir un mundo con significado, con memoria, con conexión. Ya no va de demostrar que los demás están equivocados, sino de encontrar las historias, los lazos, que dan a todos una razón para seguir adelante. Así que su nueva búsqueda la lleva tras los pasos de 5 héroes olvidados. Son figuras de leyenda que representan precisamente las mismas cosas que Thanos ha borrado del mapa: la memoria, el honor, la justicia, el tiempo y la emoción. Ya no está buscando un ejército para luchar, está buscando una historia que poder compartir. Y la nueva sabiduría de Kaiguera nos deja con una reflexión final, una idea muy potente. ¿Y si una historia compartida es la única arma que un argumento perfecto no puede derrotar? Quizá la respuesta al vacío no es un argumento todavía mejor, sino simplemente una historia. Una historia que merezca la pena ser contada.